Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a armar el motor de una Karcher, pieza por pieza, todas las piezas del motor. Por si alguna vez ustedes necesitan saber dónde va alguna pieza, pueden revisar este video y van a saber cómo va y dónde va. Ok amigos, espero que les guste, espero que les sirva este video más que nada. Si ya te suscribiste a este canal, te lo agradezco. Si eres nuevo, suscríbete. Vamos a seguir subiendo más videos de tips, consejos y cómo reparar tus propias Karcher. Ok, empecemos. Bueno, como podemos ver aquí amigos, tenemos lo que es la caja eléctrica, que es la que viene con el cable y el apagador, el motor, los tres resortes de los pistones, los tornillos que abrazan el motor, el valero plano, los tres pistones, el O-ring triangular, tres válvulas pequeñas, sus tres resortes del cabezal, un O-ring pequeño, es la goma donde asienta la caja eléctrica, la base de los pistones, O-ring grande, codo de alta presión, paro automático, cabezal, tapón del paro automático, válvula antirretorno, seguros, los O-ring, resorte del paro automático, empaques y aditamentos del paro automático, válvula antirretorno y el codo de baja presión. Ok, vamos a empezar poniendo lo que es el valero plano. No hay forma de equivocarnos, no tiene polaridad, ya sea izquierda o derecha. Aquí nos hace falta tenemos esta rondana que tiene forma de desgastada de un lado, del otro lado liso. La lisa va para arriba, la que tiene la ranura va hacia abajo. Ahí queda perfectamente. Ya que tengamos puesto esto, es lo principal, le vamos a poner aceite. El aceite que lleva le pueden poner 20-50 o 30-50. No es necesario llenarla toda, con que cubra lo que es el plato inclinado, que es la rondana que le pusimos de último, es más que suficiente. Aquí tenemos los tres pistones, pero quiero que observen estos pistones. Tienen que estar lisos. Si tienen un poquito de óxido como este, los tres tenía, pero en estos dos ya los limpié, este tiene óxido. Entonces eso nos puede dañar lo que son los retenes de agua o los retenes de aceite. Lo que les recomiendo es lijarlo con un pedacito de lija muy delicada, muy suave, muy delgada, que solo quede un poco liso. No hay que desgastarlo tanto, ya que podemos dañarlo. Recuerden que tiene que ser una lija muy delgada. Buenos días. Ok amigos, seguimos con el video. Estábamos lijando lo que es el pistón faltante. Les comento, no es necesario dejarlo totalmente cromado, simplemente de que se sienta liso, que no tenga porosidad. Muy bien, vamos a agarrar la base de los pistones, la vamos a poner por abajo. Le vamos a poner un poquito de grasa y los vamos a ir poniendo. Vamos a agarrar su resorte. Si se dan cuenta, los resortes van primero para que hagan la presión. Con un poco de grasa y lo ponemos. Tenemos los tres pistones ya puestos. Vamos a poner el O-ring, que parece del tamaño de una pulsera. Listo. Y esto tiene una pequeña punta. La pequeña punta, la que está salida, es donde va a sentar lo que es el paro automático, la caja eléctrica. Y nos vamos a basar, que es por donde está este arnés, que es donde se conecta la caja eléctrica. Ok, lo siguiente que vamos a armar es el cabezal.
Aquí lo más sencillo es poner lo que son los retenes de agua. Lo liso va para la parte de arriba y donde tiene la grieta es hacia adentro. Solo los clavamos a presión. Listo, ya pusimos los tres. Vamos a poner las válvulas. La parte larga es la que va hacia adentro, la corta hacia arriba. Ponemos las tres piezas. Los tres resortes pequeños que lleva. Y vamos a poner el tapón central. Solo entra a presión. La liga triangular, es un O-ring triangular. La válvula central, acuérdense que esta parece una balita, va a ir hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, y después lleva el resorte en la parte del centro, ¿ok? La goma donde asienta lo que es la caja eléctrica la vamos a poner. Ahí la tenemos. Ahora vamos a armar, ya armamos lo que es el cabezal. Vamos a armar el paro automático. Como pueden ver, no tiene ninguna pieza. Vamos a agarrar esta valvulita que tiene el O-ring. Sigue un resorte. La rondana de plástico grande, la plana de grande plano. El O-ring que lleva. Este O-ring debe entrar un poquito a presión. No debe de estar flojo, se debe de sentir un poquito de resistencia. Y luego sigue una rondana de plástico pequeña. Prácticamente con las dos rondadas vamos a hacer un sándwich al O-ring que lleva. Una vez que lo tengamos así, le vamos a poner un poco de grasa. Vamos a engrasar un poco adentro del paro automático. Ya engrasamos aquí el mecanismo. Ya engrasamos aquí donde va, adentro del paro automático. Y lo vamos a empujar. Aquí, como podemos ver, este es el mecanismo que hace que apague a la hora de soltar el gatillo. Una vez que ya pongamos esa pieza, sigue el tapón donde se conecta la manguera de detergente. Simplemente va a presión. Listo, hasta que quede al tope. Le vamos a poner lo que es la válvula antirretorno. Esta va por este costado. Como pueden ver, aquí se ve. Tiene un pequeño orificio y entra a presión. Ahí queda. Muy bien. También le vamos a poner lo que es el Venturi. La parte delgada es la que va hacia adentro. Solo la vamos a empujar y enseguida se siente que llegue a su tope. Le vamos a poner su tapa de metal. Este pequeño O-ring lo lleva en el codo de alta presión. Lo vamos a poner y a la hora de cerrarlo, pues aquí tiene que quedar. Muy bien, pues ya vimos amigos cómo armarlo. Aquí voy a aprovechar para cambiar una pieza. Como pueden ver, les voy a cambiar esta pieza, el cabezal. Aquí tengo la válvula central, acuérdense que va hacia adentro. Y voy a tomar el resorte. Aquí ese ya trae todo lo que armé de este cabezal. Vamos a agarrar un poquito de grasa y lo vamos a poner al O-ring triangular. Y ahora lo vamos a colocar hacia el paro. Esto tiene que entrar a presión. Esto va a presión, tienen que entrar parejo. Los tres lados tienen que quedar. Acuérdense que este cabezal que estoy reemplazando ya viene con las válvulas y retenes de agua, ya viene completo. Ok, ya lo tenemos aquí armado. Ahora vamos a conectar lo que es la caja eléctrica. Sabemos que aquí solo lleva un arnés. Ya lo tenemos armado.
Vamos a conectar, vamos a colocar la caja eléctrica y colocamos lo que es la bomba que ya habíamos armado anteriormente. Si se dan cuenta, todo tiene posición, no hay forma de equivocarse. Si lo ponemos al revés o de otra forma, simplemente no va a coincidir. Vamos a colocar sus 4 tornillos. Le vamos a meter un poquito de presión para que puedan agarrar. Muy bien, ahora vamos a ir apretando lo que son los tornillos. Lo recomendado es ir haciéndolo poco a poco, no apretarlo hasta el tope porque quedaría chueco y se podría mover alguna pieza. Lo que podemos hacer es ir apretando los dos de los costados para que vaya cerrando parejo. Ahora hay que apretarlos. Acuérdense, amigos, que siempre que desarmen la máquina o la vayan a armar, el equipo tiene que estar desconectado. Aquí, si ustedes sienten que les falta un poco de presión, pueden hacer palanca con algo o pueden simplemente darle unos golpes para cerciorarse que esté bien apretados, o pueden hacer palanca con otra herramienta, como ustedes consideren. Ahí tenemos los 4 tornillos ya apretados. Agarramos el codo de alta presión, le vamos a poner un poquito de grasa, muy poca. Acuérdense que aquí adentro tenemos lo que es el O-ring pequeño. Vamos a agarrar su seguro. Igual le vamos a poner un poquito de grasa. Y ahora vamos a colocar el de la entrada de agua, el codo de baja presión. De la misma forma le vamos a poner el seguro. Listo, y así, amigos, es como tenemos armado nuestro motor. Ya tenemos prácticamente todo el motor armado. Muy bien. Espero que les sirva este video. Espero que les guste. Ya sabemos que desarmar cualquier cosa es muy fácil, pero a la hora de armarlo, si son bastante las piezas, nos podemos equivocar. Como pueden ver, ahí ya el motor ya trabaja. Bueno, amigos, de esta forma podemos armar nuestro equipo para que no tengamos ningún problema con ello. Espero les guste, espero que les haya funcionado, espero que les sirva, que les sea útil. Saludos a todos, gracias.